Hola amigos, bienvenidos a esta emisión en directo sobre los antioxidantes, que es nuestro tema de hoy. Los antioxidantes en el siglo XXI, que son muy importantes, y de hecho vas a aprender cosas hoy que espero que utilices para ayudar a otros con su salud cuando aprendas cómo es todo esto de importante. Bien, en el siglo XXI las cosas son distintas y lo primero que mucha gente me pregunta, ¿qué es el estrés oxidativo? ¿Cómo lo describes a una persona nueva? La mejor manera de describir el estrés oxidativo es explicar óxido en el metal, pero porque todo el mundo sabe qué es el óxido, todo el mundo lo ha visto y todo el mundo sabe que si dejas que el metal se oxide y no lo tratas, al final ese metal se va a convertir en polvo. Entonces, no estamos hechos de metal, pero tiene un efecto similar, sufres un efecto similar que le ocurre a las células de tu cuerpo cuando las moléculas libres en oxidantes atacan a tus células. Algunas de estas pueden incluso dañar tu ADN. Tienes que preguntarte preguntas importantes. Son preguntas que le puedes traer a gente nueva con la que hables de este tema. ¿Estás tomando suficientes antioxidantes en tu dieta para que tengan la capacidad de afrontar las necesidades de hoy en día? ¿Tienes una dieta perfecta? No creo. ¿No tienes estrés en tu vida? Lo dudo también. De hecho, sabemos que el estrés psicológico puede también producir estrés oxidativo en tu cuerpo. Y el estrés oxidativo puede acelerar el proceso de envejecimiento, no solo por fuera, pero también dentro de tu cuerpo. Entonces, tienes que preguntarte, ¿eres inmune a los efectos de la contaminación y los radicales libres de estrés oxidativo del siglo XXI? Y, por supuesto, la respuesta debería ser honesta. Quiero que penséis en vuestro cuerpo como un auténtico milagro. Vuestro cuerpo es fantástico. Cuanto más estudio el cuerpo humano, más me fascina. Tu cuerpo tiene la capacidad de responder virtualmente a cualquier reto que le ocurran naturales. Y esta es una idea importante, naturales. ¿Entiendes? La mayoría del estrés oxidativo de la industria, de la contaminación en el aire y en el agua, no es natural al planeta Tierra, no estuvo siempre aquí. Hace que tu cuerpo tenga necesidades distintas. Piensa que tu cuerpo es una máquina, pues todas las máquinas necesitan combustible. También sabes que cuanta más potencia le tengas que dar al motor, va a consumir más energía. Entonces, los nutrientes son el combustible para tu máquina. Y los nutrientes contienen antioxidantes, frutas, vegetales. Son sustancias que ocurren naturalmente, que deberían estar en tu cuerpo en cantidades suficientes. Pero ten en cuenta, recuerda, vivimos en el siglo XXI, no hablamos de las necesidades que necesita tu cuerpo en el siglo XX, XIX. Estamos hablando de lo que necesitas hoy. Entonces, vamos a hacer otra analogía. Vamos a hacer la analogía de la máquina. Todos vosotros sabéis que si conduces tu coche en una carretera horizontal, sacas el mejor rendimiento al combustible. Vamos a hacer un ejemplo de hacer una distancia de 5 kilómetros en un plano contra 5 kilómetros cuesta arriba. Entonces, son 5 kilómetros, pero todos sabéis que conducir 5 kilómetros cuesta arriba van a hacer que consumas más combustible que si lo haces en una carretera horizontal. Nuestros antepasados, puedes pensar en sus máquinas del cuerpo, pues circulando en una carretera plana.
pero el hombre crea sintéticos que producen estrés oxidativo. En ese momento empezamos a conducir cuesta arriba. Y eso empezó a aumentar a partir del año 1930, pero el ángulo más alto de esta subida está ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Entonces, cuanto más estrés le pongas a la máquina, más fuel vas a necesitar. Quiero presentaros esta idea y la tocaré con más detalle en unos minutos. Más de 75.000 químicos sintéticos están registrados con una agencia de Estados Unidos. ¿Por qué hablo con datos de esta agencia? Pues porque son la agencia del mundo que más químicos tiene registrados. Más de 75.000 que no existían antes del año 1930, que es cuando empezaron a cambiar las cosas a lo grande. En ese momento empezamos a conducir nuestras máquinas cuesta arriba y cada año la pendiente es mayor. Quiero volver a esta idea en unos momentos, pero también quiero poner la base y decir que estas toxinas están en todos lados. No pienses por un momento que vives en un lugar que es tan maravilloso y tan bonito que no vas a estar expuesto a estos químicos, porque ya has estado. Y te voy a dar más detalles sobre esto en un momento. Entonces, otra vez, en el siglo XXI, porque hay moléculas radicales libres que existen y nunca habían existido antes de 1930, estamos manejando nuestras máquinas en una cuesta arriba muy inclinada. Cuesta arriba, eso significa que necesitamos más combustible para esas máquinas. Y también incluye que va a haber más, se van a usar más las partes de esa máquina, van a estar a más presión. Los antioxidantes se encuentran mayormente en fruta y vegetales. Y hay unos químicos muy importantes. Todo el mundo conoce la vitamina A, C y E. Son de los que más se hablan. Y hay muchos suplementos que te aportan esas vitaminas en condiciones adecuadas, pero también necesitas antioxidantes fitoquímicos. Esto viene de una palabra griega, como hacemos con muchas palabras científicas. Y en ese griego antiguo, fito significaba planta. Cuando decimos fito, hablamos de los químicos de las plantas. Entonces, no es un gliconutriente, no es una vitamina, es otra categoría de nutrición. Y es una categoría muy especial porque el cuerpo humano está diseñado para que se le aporte todos los días. De hecho, la mayoría de la parte mayor de una dieta deberían ser vegetales y luego frutas. También es importante saber, y también volveré a hablar de esto en más detalle en unos minutos, pero quiero también dejar las bases claras. También necesitamos grasa y antioxidantes solubles en agua. Antioxidantes solubles en agua y grasa, perdón. Necesitamos ese grupo de antioxidantes también para tener una protección total en contra del estrés oxidante del siglo XXI. Y a no ser que no tengas esto, tu suplemento no está aportando la cantidad que necesitas. Voy a hablar de unas estadísticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ¿Y por qué hablo de estas estadísticas de Estados Unidos? Pues porque el Departamento de Agricultura tiene más dinero para invertir que cualquier otra agencia de este tipo en otro país. Entonces han hecho muchos estudios en humanos que nos han dado una información excelente para utilizar hoy. Hicieron el primer estudio en 1995 haciendo esta pregunta. ¿La persona media consigue suficientes antioxidantes simplemente por la dieta
para afrontar el estrés oxidativo del año 1995. Hay partes importantes en esta cuestión. Una de ellas es 1995. La contaminación de agua y aire aumenta todos los años. Esto hace que estemos subiendo una cuesta cada vez más vertical, cada vez más fuel necesitamos. Entonces, la otra pregunta importante es solamente de la dieta. La gente a la que le han hecho estas pruebas han sido muestras de sangre de todas razas, géneros, de distintas nacionalidades en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay de todas las nacionalidades. E hicieron estas pruebas haciendo una extracción de sangre con un test muy sofisticado llamado Serum ORAC. Luego voy a explicar otra vez qué es. Pero entended, hicieron el estándar máximo de oro de las pruebas, y lo que descubrieron es que casi nadie de la gente a la que le hicieron las pruebas está consiguiendo suficientes antioxidantes de la fruta solo. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es recomendar que al menos todo el mundo toma 5, quizá preferiblemente 7 porciones de fruta fresca y vegetales, frescos, no congelados, frescos, no en lata tampoco. Después de hacer esta recomendación, hicieron otra vez otra batería de tests. Es que nadie estaba siguiendo estos pasos, nadie estaba tomando estas cantidades de fruta fresca y vegetales. Como la contaminación empeora cada año, decidieron hacer más tests, y cada 2 años hacían el mismo test tan sofisticado, como dije antes, Serum ORAC. En el año 2012 finalmente dejaron de hacer test. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Mira, si los resultados son iguales todos los años, cada año hay más contaminación y aumentan las necesidades de antioxidante. Y cada año estamos dándonos cuenta que nadie es capaz de seguir estas recomendaciones de porciones de fruta y verdura. Estos estudios eran muy caros. Entonces, para tener una aportación óptima deberían tomar 14 porciones al día. Y se dieron cuenta que en algunos estados, porque esto lo hicieron por estados, en los 50 estados, en algunos el 9% de la gente estaba comiendo 5 porciones, y en algunos estados el 40% estaban comiendo menos de 5. Nadie llegaba a las 14 porciones. Entonces, aparentemente cada año hay que aumentar la dosis de porciones de frutas. Y como la contaminación empeora, solo podemos imaginar cuáles serían las recomendaciones de fruta fresca para hoy en día. Esto es grandísimo. Cuando alguien te dice este dicho caducado, de que esto está caducado, de que todo lo que necesitas lo puedes conseguir de la comida, le dices, sí, bueno, si fueras una vaca, les respondes, y estás todo el día comiendo. Déjame que te dé un ejemplo. Tamaños de porciones. Bueno, los gobiernos cada uno la varía un poco a su manera, pero generalmente una porción de vegetales son unos 75 gramos. 14 al día serían 1050 gramos o 1,05 kilos de fruta fresca y vegetales al día. Son 14 porciones. ¿Tú conoces a alguien que coma 1 kilo de fruta fresca y vegetales al día? Yo no. Yo no creo que te vayas a cruzar con esa persona. Nadie tiene tiempo ni dinero para comprar toda esta cantidad de fruta vegetal y fresca. Y además el tiempo para comerla, pues porque todos tenemos vidas ajetreadas. Pero el hecho de que no estamos aportando lo que necesitamos, eso no para al estrés oxidativo.
Os voy a dar otra parte de validación científica. Este estudio lo hicieron 2 médicos de Estados Unidos y se publicó en el diario del médico de la Asociación Médica de Estados Unidos, que es uno de los más reputados y en los que más se confía de medicina del mundo. La pregunta fue, ¿la gente consigue suficientes vitaminas solo de la dieta? Recordad que eso ya lo había respondido el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, aunque obviamente estaban buscando antioxidantes de fitoquímicos, pero este estudio era sobre vitaminas. Y recordad que las vitaminas antioxidantes son A, C y D. Esto también fue un estudio de muestras de sangre. No estaban tomando aportes de vitaminas, estaban tomando lo que decían, lo que se comenta como una dieta equilibrada. Pues entonces el estudio dijo que virtualmente nadie estaba consiguiendo las vitaminas suficientes con la dieta. ¿Por qué? Y nadie está, es decir, que nadie está consiguiendo las suficientes vitaminas a través de la dieta. Y eso está aprobado por doctores de hoy en día. Y la verdad, esta es una frase que tiene mucha fuerza. Recordad que hoy en día tenemos estudios de muestras de sangre que nos dicen que la mayoría de la gente del mundo no está consiguiendo suficientes vitaminas de la forma de vitaminas o fitoquímicos para conseguir suficientes antioxidantes. En Estados Unidos, el 75% de la mayoría de los adultos toman suplementos nutricionales. Si los gobiernos están correctos que comiendo una dieta equilibrada es suficiente y no tienes que comer suplementos alimenticios, cuando hacemos una prueba química, médica, para saber si la gente está consiguiendo suficientes vitaminas a través de la dieta, no deberíamos encontrar nunca a nadie prácticamente que no tienen deficiencias, y esos mismos estudios encuentran que hasta el 90% de los americanos tienen el 90% de una manera u otra deficiencias nutricionales y un 60% en una variedad mayor. Y según vas avanzando hacia el fondo de la lista, sigue aumentando. Teniendo esto en mente, lo que estamos diciendo es que en países incluso donde la comida tiene abundancia, como por ejemplo Estados Unidos, Estados Unidos, por ejemplo, produce más comida de la que puede consumir. De hecho, exporta en grandes cantidades. No es el problema la comida, es que el estrés oxidativo aumenta cada mañana. Recordad esa cuesta arriba tan pendiente. Vamos a hablar un poco más de estos químicos. Más de 75.000 están registrados con la Agencia de Protección del Medio Ambiente. ¿Por qué? Os recuerdo que es la agencia que tiene más productos registrados. Esto es obligatorio que se registren, y hasta donde yo sé, no es mandatorio por todos los otros, no es por todos los países obligatorio. Muchos se han hecho pruebas a estos químicos por seguridad, pero solo un 6% de estas sustancias han sido probadas para saber si son obligatorias, si son negativas y nocivas para los humanos. ¿Pero por qué no se hacen más pruebas? Pues porque no son obligatorias. Es decir, que hay miles y miles de químicos que no sabemos qué efecto pueden tener. Sabemos con mucha seguridad que tienen, digamos, que os causan estrés oxidativo. Eso lo sabemos con seguridad. Son cientos, pero de los 10 miles y miles, decenas de miles. Si nos fijamos en ellos y hacemos suficientes, no sabemos si son dañinos también, porque no se han hecho pruebas, pero esto aún empeora. Os había dicho al principio de esta emisión que hay químicos por todo el mundo. ¿Por qué?
Pues pero nadie quiere tener pensamientos negativos, ni quieren pensar que todo está bien, que todo es maravilloso. Esa es la forma humana. Pero cuando miras al cielo, lo ves azul, qué bonito. Mira dónde vivo, qué punto tan bonito. Y qué limpio está el aire. Y miras el agua en el río y dices tú, qué bonito, qué preciosidad. Déjame que os explique algo. La mayoría de esos químicos son tan sintéticos que no son naturales para el planeta humano, pero el cuerpo humano no es capaz de detectarlos. No los huele, no los ve, ni los percibe por el sabor, pero están ahí. Entonces, teniendo esto en cuenta, estáis siendo expuestos a estos químicos donde vivís, y no es solo lo que podéis ver o oler. Hemos comprobado que hay pesticidas en el Polo Norte y en el Polo Sur, y no hay granjas ahí. De hecho, está a miles de kilómetros uno del otro, y no hay ninguna granja que estén localizadas suficientemente cerca. Sin embargo, aún hay pesticidas ahí. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Pues a través de los sistemas del tiempo, climatológicos, y se mueven del oeste al este y van depositando químicos, y llueve, nieva y los arrastran. También se mueven alrededor del planeta en corrientes de agua. De hecho, no hay ningún sitio en el que vivas en el que no vayas a estar expuesto. No hay, esa es la realidad del siglo XXI. ¿Qué quiere decir? Que las criaturas que viven en el agua, por ejemplo, van a estar también expuestos a estos químicos. Por ejemplo, los peces tienen que pasar el agua a través de sus agallas para respirar. Las cosas están tan cambiadas y son tan distintas en el siglo XXI de lo que eran para nuestros antepasados, y esta es el tipo de información que la gente debe conocer. Además, también, al hablar de agua, los científicos, por suerte, simplemente por suerte, encontraron que cuando dos químicos sintéticos se juntan en el agua, muy habitualmente se combinan y forman un nuevo compuesto que nadie había presuponido que iba a ocurrir, ni siquiera se habían identificado. Eso significa que, aunque sepas cuántos hay registrados, no hay cuántos distintos puede haber hoy en el planeta humano, en el planeta Tierra. Pueden ser cientos de miles, no lo sabemos simplemente. El estrés oxidativo es una realidad, es algo a lo que tienes que afrontar. Aquí en Manatec hemos decidido que vamos a crear un producto para ayudar al cuerpo humano a luchar contra el estrés oxidativo. Y empezamos haciendo casi 4 años de trabajo en el laboratorio, para no solo un método de hacer pruebas, sino 2. ¿Por qué hacemos 2 tipos de pruebas? Pues porque, como buenos científicos, sabemos que tienes que tener siempre un segundo estudio para aportar credibilidad y para que sepa que tus conclusiones son ciertas. Entonces, durante 4 años hemos hecho cientos de pruebas en nuestro laboratorio de química de última generación, y no puedo hacer suficiente énfasis, no me canso de hacer énfasis. Tenemos un laboratorio de análisis químico de última generación, y por eso Manatec es el líder en ciencia. ¿Por qué? Pues porque tenemos la tecnología para llegar a hacer esto. Otros suplementos no tienen laboratorios de ningún tipo. Hay algunos que tienen, pero muy pocos, pero de última generación, con equipos valorados en millones de dólares. No lo pide la ley en ningún país, pero nosotros lo tenemos, y por eso somos un líder en la ciencia, en nuestra industria. No hay, eso es incontestable. Entonces, después de hacer estas pruebas, y hacemos todo tipo de combinaciones que se puedan ocurrir,
de cualquier ocurrencia que pueda haber en libros de medicina. Y lo hemos hecho en muchos niveles y combinaciones. Y llegamos a las conclusiones de las conclusiones de nuestro laboratorio. De esa manera llegamos a la mejor fórmula. Pero para saber con total certeza de que el papel funciona bien dentro del cuerpo humano es hacer una prueba, es hacer pruebas en el cuerpo humano. Eso es otra cosa que marca la diferencia con Manatec. Nosotros hacemos pruebas de nuestros productos. Nosotros no sacamos un producto al mercado y decimos que el producto tiene estudios científicos hechos. No. Nosotros incluso le hacemos las pruebas nosotros mismos y todas las combinaciones de ingredientes y sabemos lo que nuestros productos hacen. Eso es una diferencia importante de Manatec. Recordad que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos utilizó este test tan sofisticado que se llama suero ORAC. Suero es sangre y ORAC es la capacidad de absorción de radicales de oxígeno, es decir, la capacidad de las moléculas de combatir el estrés oxidativo. Ese es el estándar de oro de las pruebas científicas de estrés oxidativo. Nuestros competidores no hacen eso, la competencia no lo hace. ¿Por qué? Pues porque se hacen falta equipos muy caros y es muy caro de hacer. Y nuestra competencia no tienen por qué hacerlo, simplemente lo dicen. Ya volveré a hablar de esto en un momento. Entonces, nosotros hacemos esto, el primer estudio, y en el primer estudio encontramos que solo 500 miligramos de nuestra nueva fórmula, 2 veces al día, una a la mañana, otra a la noche, nos da un aumento en protección ORAC del 37,4%. Amigos, esto es grandísimo, porque ese mismo test de suero ORAC mostraría un nivel de protección en humanos cuando tomaran 5 porciones de fruta y vegetales de un 13%. Pensad en eso. 5 porciones de fruta, 13%. 2 de nuestras pequeñas cápsulas, una a la mañana, otra a la noche, 37,4%. Eso es una diferencia grandísima. Y recordad, la última recomendación, igual no van a volver a hacer más pruebas sobre esto, pero eran 14 porciones, pensadlo. Después de hacer este test y ver los resultados que estamos obteniendo, empezamos a pensar, bueno, quizá deberíamos hacer otro estudio. Quizá nos habremos confundido en algo. ¿Por qué? ¿Cómo 500 miligramos de esta fórmula tener tanta potencia en la sangre del cuerpo humano? Entonces hicimos otro set de pruebas y que encontramos que estábamos en lo cierto la primera vez. Pero aún así decidimos hacer un tercer estudio humano. Y ahí habíamos incluido muchos fumadores de cigarrillos. El fumar cigarrillos aumenta el estrés oxidativo en tu cuerpo como un 300% aproximadamente. Eso es un hecho. Entonces ahí tienes 2 opciones. O dejas de fumar, que es lo más inteligente, o tomar más, y aún así seguramente nunca llegues a los requerimientos de protección, nunca llegarías a los de un no fumador. Para un fumador, 2 cápsulas. Para los fumadores, probablemente 2 cápsulas 2 veces al día. Y aún de esta manera, quizá no llegues a los requerimientos de protección. Así que lo más lógico, lo más obvio es dejar de fumar. Vamos a hablar un poco sobre este testing serum. Podéis ver aquí, la barra mayor es la de Manatec Ambrotos AO. Y es la mayor, con mucha diferencia. Y luego tenemos aquí varios frutas y vegetales porque todos
contienen antioxidantes, espinacas, vitamina C, fresas. Por cierto, óptimo, la cantidad óptima de vitamina C por dosis es 200 miligramos. Cuando pasas de ahí, tiene un efecto menos eficiente. Entonces, es más, se echa a perder. Entonces no deberías tener más de... No deberías pasar más de dosis de 500 miligramos. Es simplemente que se echa a perder por orina. No es que vaya a hacerte a ti ningún daño, pero es simplemente se echa a perder. Vamos a hablar de los test Oran. Por ejemplo, frutas y vegetales llega al 14%. ¿Por qué hicimos pruebas con esto? Pues porque hay gente que va... Hemos hecho también pruebas con las uvas. ¿Por qué? Pues porque va a haber mucha gente que tome vino. Por ejemplo, vino tinto, Vino tinto. Pues porque tiene antioxidantes muy buenos. Pero al beber alcohol también creas un poco de estrés oxidativo que va a que va a afectar a tu hígado, pero no es una idea pasar de más de una porción de vino al día. ¿Por qué hicimos esas pruebas con el zumo de uva, el mosto? Pues porque encontramos que tiene una protección de antioxidantes de un 6% aproximadamente. Quiero pasar un momento en esto que es importante. Todos nuestros competidores en el planeta hacen una prueba, un test, bueno, se le puede llamar así, que se llama ORAC-FL. En la FL es fluorescente. No sé si se traduce bien a todos los idiomas, pero es lo que quiere decir FL. Es decir, un test fluorescente puede probar el antioxidante que se disuelve en agua, pero no el que se disuelve en grasa, ni tampoco los niveles de antioxidantes de fitoquímicos que estás ingiriendo. Ese se puede hacer de una manera más barata y sin aparatos sofisticados, que es lo que hace la competencia. Entonces yo cuando hablo con gente de la competencia y me escuchan, dicen, bueno, el grado de ORAC de vuestro producto, el nuestro es 15.000, 20.000 unidades. Y yo les digo, sí. ¿Serum? ¿Pero cómo? Si vuestro nivel es 0. Porque yo les digo que no, vuestro test ORAC-FL no es realmente válido porque se pierde una parte grande de antioxidantes. Entonces, quiero hablar del producto que tenga el grado más alto de ORAC-FL, que tenía miles de grados de puntuaciones ORAC-FL, pero bueno, eso en realidad ni siquiera es ciencia de verdad. Entonces, este producto tenía 100.000 unidades de protección, pero estaba basado en los test FL ORAC. Nosotros tenemos el mejor producto del mundo, cuesta menos de $60 y lo único que necesitas es tomar un par de cápsulas. Es económico, viene todo en uno. Pues hubo una compañía que hizo eso con ese producto de 100.000 y hicieron mucho dinero. Cuando hicieron las pruebas de ese producto en un cuerpo humano, en sangre, ¿sabéis qué efecto tenía ese producto de la competencia? Ningún efecto positivo. En el test ORAC, 0. Entonces, podemos decir que el test FL ORAC no funciona bien en los tests de sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues que las otras compañías no tienen ciencia. Quiero que esto que digáis lo podáis decir con confianza, que esta es la mejor
investigación científica, validado, y el mejor producto de protección para el estrés oxidativo, basado en los test Serum ORAC, el mejor, incomparable, final de la historia. Quiero ver esto de una manera rápida con vosotros. 3 estudios científicos en humanos. Entonces, no es como coger el producto y a uno darles unas pastillas, a otros darle unas vallas. No. Hemos creado una fórmula específica que nadie más en este planeta tiene, que ha sido validada científicamente en 3 pruebas con humanos dobles, con placebo y con el producto, de que tiene propiedades antioxidantes solubles en agua, en grasa y fitoquímicos. Contiene todo lo que necesita para protegerte contra el estrés oxidativo en el siglo XXI. También quiero que todos sepáis que todos los productos de Manatec son libres de gluten. Para todos se hacen pruebas científicas para su seguridad y cogemos aleatoriamente botellas de todos nuestros laboratorios de producción y hacemos test secundarios muy científicos, muy importantes, que eso es algo que ni siquiera está obligado por la ley. Y hacemos una segunda batería de pruebas. Nosotros también tenemos nuestro propio equipo de control de calidad, lo cual es muy caro. Muchas compañías no lo hacen. ¿Por qué? No es obligatorio, porque van a gastar el dinero y sus consumidores tampoco distinguen la diferencia. Y utilizan la ciencia de una manera un poco floja. Nosotros somos la compañía de la ciencia en Manatec. También, y esto es importante que lo sepáis, nunca compramos materiales que se sepa que contienen, que están modificados genéticamente. Cada país lo llama de una manera, pero yo lo digo así: no compramos materiales que contienen elementos modificados genéticamente, nunca, jamás, y nunca lo haremos. Tenemos niveles extraordinarios de pruebas de seguridad y aún vamos más allá de las pruebas de seguridad de nuestros laboratorios. También enviaremos muestras a un laboratorio externo para que haga las mismas pruebas que hemos hecho nosotros. ¿Por qué hacemos algo así? Porque sabemos que las máquinas pueden descalibrarse o que los humanos que hacen las pruebas pueden tener un mal día, estar distraídos. Entonces hacemos varias capas de pruebas de seguridad. No conozco a ninguna otra compañía en esta industria que haga un nivel de pruebas de esta magnitud como nosotros. Amigos, estáis viendo la mejor fórmula antioxidante validado por los test de sangre ORAC. Este es el mejor producto antioxidante. Siento que se llame Ambrotos EO. Yo pienso que debería llamarse AO. Os voy a explicar por qué. Porque algunos de vuestros clientes nuevos van a ver Ambrotos AO y cancelarían sus pedidos de Ambrotos y comprarían este pensando que es una versión más barata. No, cada cápsula de 5 miligramos tiene una mezcla de Ambrotos. No es el Ambrotos Life Complex, es una mezcla distinta de gliconutrientes que hemos preparado para mejorar la propiedad antioxidativa. Los 500 miligramos, 5 miligramos, el resto de la cápsula es antioxidante. Eso es así de potente. Por eso te da esa protección tan grande contra el estrés oxidativo. Esta fórmula, amigos, es el mejor antioxidante, validado con estudios de sangre ORAC. Ahora,
que tenéis esta información, tenéis que hablar con todo el mundo que conocéis y decirles cuál es la importancia de consumir antioxidantes en el siglo XXI y decírselo también que la solución es Ambrotos AO de Manatec, lo mejor que le pueden aportar a su vida, a su cuerpo. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Espero que tengáis un buen día y ya estoy deseando tener una conferencia del próximo producto. Muchas gracias, compañeros, amigos.